Que el Altísimo Dios Todopoderoso le bendiga a todos nuestros participantes de Masterclass. ¿Han visto todo el capítulo 10 del Apocalipsis? Es impresionante, ángel, es impresionante ser angelical. Fíjense que viendo los análisis profundos científicos, hablan de, y hablábamos en algún momento con nuestro youtuber, de las dimensiones. Porque estos seres angelicales, como menciona Enoch, son de 3 a 5 metros de altura. Les compartí en algún momento que cuando el placer allá bastante joven de conocer a Franklin Chan Díaz, el astronauta costarricense allá en Costa Rica, el astronauta hispano que más tiempo ha vivido en el espacio, y descubrimos un secreto, que la persona, los astronautas que viven mucho tiempo allá, crecen al menos 5 centímetros más de su altura. Los científicos dicen que entre más vamos hacia las dimensiones, es por eso que el cuerpo se alarga más. Y esa es la prueba, dicen ellos, de estos seres angelicales impresionantes. ¿Por qué decimos eso? Porque hemos estado viendo en el estudio que ustedes han terminado de ver, el capítulo 10, a ese impresionante ser angelical que pone un pie sobre el mar y otro pie sobre la tierra. Ya vimos todo el significado. Pero ahora llegamos a un capítulo que es codiciado. Este capítulo nos va a hacer soñar, nos va a trasladar y nos va a llevar a una profundidad de la historia de esa ciudad, la ciudad santa de Jerusalén. Esa ciudad que siempre ha estado asediada. Hay múltiples de anécdotas sobre esa ciudad. En 96, la segunda vez que estaba viviendo en Israel, estaba en un momento, eran como a las 10 de la mañana, estaba allí en el Muro de los Lamentos, con otros compañeros, muchachos, jóvenes allí. Y en ese momento entró un grupo de señoras españolas, ultracatólicas, estaban allí en el Muro de los Lamentos. Y de momento una de esas españolas estaba a la par mía, estaba hablando con otra y estaba mofándose de Jerusalén y diciendo que para ella la verdadera ciudad santa era Roma y que la Roma era la verdadera Jerusalén. Yo no me aguanté más y me volteé a la señora y le dije, disculpe, le dije, pero si Roma es la Jerusalén que usted dice, no quiero vivir en esa ciudad. Porque Roma no tiene nada que ver con las Sagradas Escrituras. Llámele usted lo que quiera llamarle a Jerusalén, llámele la Cenicienta, no importa cómo usted le llame. Jerusalén es Jerusalén, la ciudad santa de Dios. ¿Y por qué no analizamos? Porque nos va a llevar solo a Jerusalén 4 estudios en profundidad. Porque ustedes como cristianos, como escatólogos, porque ustedes son los futuros escatólogos, toda esa cantidad de jóvenes, muchachos jóvenes que tenemos, estos pastores, estos evangelistas, estas mujeres que tienen don de ministerios proféticos, hombres también, los maestros de instituto bíblico. En este estudio se están ustedes modernizando, viendo la perspectiva, punto de vista científico como es el Apocalipsis. Se están viendo más en la actualidad de lo que estamos viviendo. Y por eso necesitamos conocer en profundidad todas las partes profundas de Jerusalén. Comencemos con el tema, el misterio de Jerusalén, en la mira de las naciones gentiles. Vamos a continuación en este pasaje de la Biblia. Dice así Apocalipsis 11, 1 y 2. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo fuera y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, es decir, 3 años y medio.
lunares. Jerusalén, considerada la ciudad santa para las tres religiones monoteístas, como dice popularmente hoy en día el mundo secular. Aunque realmente para los musulmanes no es la primera, porque para los musulmanes la ciudad santa es la Meca de Medina. Si bien es cierto, los musulmanes tienen a Jerusalén como la tercera ciudad, no la segunda, ni la primera, tercera ciudad. El cristianismo, sobre todo los evangélicos, tienen un vínculo profundo hacia Jerusalén. Pero el que realmente tiene en lo más profundo de su corazón a Jerusalén es el pueblo de Israel. Tan fuerte ha sido este apego del pueblo judío en Jerusalén que en estos 2000 años que estuvieron fuera de su territorio, hasta hoy en día, todititita las sinagogas, incluyendo la que está aquí donde yo le estoy dando la clase, McAllen, Texas, el Templo Emmanuel, la sinagoga, tiene que estar la dirección de la adoración hacia el este, hacia Jerusalén. Donde quiera que estén los judíos, voltean, hacen su sinagoga con miras hacia Jerusalén. En 2000 años nunca dejaron de repetir el mismo rezo. El próximo año nosotros volveremos a Jerusalén. O sea que Jerusalén está en lo profundo del corazón del pueblo judío. Comencemos, porque esta es la primera parte. Analizar esa historia profunda. Jerusalén está dividida en dos partes. O sea, la ciudad está dividida en dos partes. La vieja y la nueva Jerusalén. La vieja es donde están todititos los lugares santos que se le llama. Como el Santo Sepulcro, la Vía Dolorosa, donde estuvo el templo de Salomón, el monte del templo. Esa parte está dividida, que más adelante lo vamos a ver en varios barrios. Allí como que el tiempo se detuvo. Por eso se le llama las partes viejas, la ciudad vieja de Jerusalén. Y después de la ciudad vieja de Jerusalén, que cubre exactamente 2 kilómetros cuadrados. El resto de lo que está fuera de esos 2 kilómetros cuadrados por muro, por muralla, y tiene acceso a 8 puertas. 7 de ellas permanecen abiertas. Se puede decir casi las 24 horas. Pero la octava está sellada. Esa no se puede abrir. Ni se abrirá, dicen los judíos, hasta que el Mesías regrese. Interesantísima esa puerta. Aquí les voy a presentar una imagen que nos da una idea de la época de Jesús, de cómo fue ese templo en el monte del templo en Jerusalén, que era el corazón del pueblo judío en adoración. La historia de Jerusalén se centra en el siglo XI antes de Cristo, y fue conquistada por el rey David, quien de inmediato la nombró capital del Estado judío. Durante el reinado de Salomón, Jerusalén llegó a su máximo esplendor y siempre fue muy asediada por los enemigos, hasta que en el año 587 a.C., Nabucodonosor II la arrasó, llevando cautivo a la tribu de Judá a Babilonia. En el año 64 a.C., el Imperio Romano conquistó el territorio de Judea y Jerusalén pasó a estar bajo la bota de este reinado, quien designó a un poder religioso judío apegado a Roma. Es decir, ahí se combinó religión y política. Y la casta religiosa judía, que vamos a entrar más en detalle más adelante, era una casta que tenía que coquetear con la jerarquía o el imperio romano o con los jerarcas romanos. Qué interesante cómo toda la profecía se va dando en esto. Dice, bajo la bota del imperio romano, quien le designó a un poder religioso judío apegado a Roma. Durante este periodo, el rey Herodes el Grande
Y es ante este hombre. Ordenó construir de nuevo el templo, construcción casi parecida a la misma majestuosidad con que la hiciera el rey Salomón. Se llevó, dicen, la historia 43 años la construcción de este templo. Fue impresionante la pasión de este Herodes el Grande. Algunos dicen, historias que conocí cuando viví en Israel, el asunto es que Herodes el Grande, él quería congraciarse con los judíos. Hasta se había casado con una judía. Hasta para una judía descendiente de los macabeos. Para demostrar que él estaba vinculado a los descendientes macabeos. Y él quería ser aceptado por los judíos como rey. Aunque los judíos nunca oficialmente aceptaron a la dinastía de los Herodes como tal. Pero como era parte del Imperio Romano, ellos tenían su voto y él tenía el derecho de hacerse llamar rey, que fue un tipo súper inteligente, extraordinariamente inteligente, y si habláramos hoy en día, un impresionante este hombre en la ingeniería de construcción. Sigamos hablando aquí. Aquí les cito el pasaje de la octava puerta que está registrada en Ezequiel 44, 1 y 2, donde dice: y me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente y estaba cerrada. Esa es la octava puerta. Y me dijo Jehová: esta puerta estará cerrada, no se abrirá y no entrará nadie por ella, porque Yahweh, Dios de Israel, entró por ella y estará por siempre cerrada. En su momento vamos a hablar de esto. Una imagen que en su momento le vamos a mostrar aquí, donde muestra el monte del templo, todo lo que es esa parte de la orden que recibe. Juan, cuando le dice, toma una caña de medir, ya vamos a llegar a ese momento, y mide todo lo que tiene que ver con el patio del templo, porque lo que está fuera del patio será entregado a los gentiles. En el año 135-137, el emperador de origen español, Adriano, forzó la total diáspora del pueblo de Israel de su tierra y les cambió el nombre de Tierra de Israel por Tierra de Palestina. Importantísimo ustedes que están estudiando Masterclass. Porque recuerden, quienes desconocen la historia están condenados a cometer los errores del pasado. Palestina no existió en la época de Jesús, la palabra Palestina. Es más, ni siquiera tiene nada que ver con la palabra filisteo. El nombre de Palestina va a surgir en el año 137-135. Dice, el emperador de origen español Adriano forzó la total diáspora del pueblo de Israel de su tierra y le cambió el nombre por el de Palestina, título derivado de uno de los 7 montes que rodea Roma. Cuando vayan a Roma, algunos de ustedes, y vayan con el guía turístico, dígale que le señale el monte de Palestino. Interesante. Y que persistió hasta el día de la independencia de Israel, el 14 de mayo de 1948, cuando Israel toma la decisión de cambiar el nombre de Tierra de Palestina por el nombre original, Tierra de Israel, Eretz Israel. Adriano también intentó cambiar el nombre de Jerusalén por el de Aelia Capitolina, pero no duró mucho. Siempre se siguió llamando Jerusalén. Y que los mismos paganos no le tomaron importancia al nombre que le había dado Adriano, que era un pagano. Aquí esta imagen donde estoy con un grupo que hemos viajado siempre a Jerusalén. Allí en ese templo musulmán, que es donde está la abominación que vamos a hablar en su momento. Aquí otra imagen desde adentro del monte del templo y la puerta cerrada, que está sellada. En el año 326, Constantino I, o Constantino el Grande, mandó a construir la iglesia del Santo Sepulcro para dar presencia a la cristiandad en la ciudad santa. Pero en el año 691,
los musulmanes se apoderaron del monte del templo y construyeron allí la mezquita o el domo de la roca, en la piedra donde el padre Abraham ofreció a su hijo Isaac. Para darle credibilidad, los musulmanes, de que allí Mahoma había ofrecido, según el Corán, Abraham había ofrecido a su hijo Ismael, según ellos, que no nada que ver. Y allí se queda esta parte del monte del templo, esa historia número 1 de Jerusalén, esa historia que es la piedra del zapato de todas las naciones, porque todititas las naciones quieren decidir por Jerusalén en contra del espíritu judío. Pero Jerusalén nunca ha pertenecido a las naciones gentiles. Jerusalén siempre ha pertenecido a un solo pueblo. Inclusive hay historias lindísimas, pero eso es la segunda parte que vamos a seguir hablando. Es que esto es lindísimo, vale la pena que concentremos profundamente a hablar. Por eso nos vamos a llevar casi 4 temas profundos a hablar exclusivamente de Jerusalén. Así que prepárate para la otra clase, la segunda parte de Jerusalén. Que Dios les bendiga.